Este día vamos a enseñar acerca del efecto que tienen los pensamientos en la fe de las personas, en las emociones de las personas y por tanto en las acciones de las personas. Eso es lo que vamos a desarrollar en este día. Y vamos a ver por la Biblia cómo es el poder del pensamiento, de la manera de pensar de las personas, de la fortaleza de las personas, de esa manera de percibir las cosas, cómo afectan inclusive a la fe de las personas. E inclusive cuando vemos la Biblia, hay una parte de la Biblia, y lo vamos a ver ahora, en donde Cristo, debido a la manera que las personas pensaban, no pudo hacer muchos milagros con esas personas. Y eso demuestra el gran poder que hay en la manera de pensar de las personas acerca de su fe, acerca de ellos mismos, en lo que creen. Por eso yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en los deportes, cuando hay competencia y ese tipo de cosas, hay personas que son tremendos deportistas en el área donde ellos están. Y yo no sé si usted observa que hay momentos en su profesión, momentos en su vida, haciendo lo que hacen, que están jugando sumamente bien, y hay otro momento en que ellos comienzan y no están jugando tan bien. A veces están y se meten en un hoyo en donde, oiga, lo hacen tan mal y no logran hacerlo de la misma manera que lo hacían anteriormente. Y hay personas que dicen que eso tiene que ver muchas veces con la manera que ellos se sienten, cómo ellos se perciben, en la seguridad interna de ellos, de cómo hacerlo. Y la Biblia habla acerca del efecto que tienen los pensamientos en las personas. Habla mucho. Inclusive la Biblia enseña a cómo nosotros debemos enfocar a los pensamientos, que debemos hacer de una manera bien práctica, y lo vamos a ver ahora en esta enseñanza. Y vamos a comenzar ahora con la enseñanza de este día. Dice aquí: en la sociedad de nuestros días, las personas viven bajo constante estrés debido a, entre otras cosas, a la incertidumbre, por ejemplo, de la economía. O sea, ahora hay un problema con eso de una guerra, en cierta manera, ellos le llaman trade war, que es una guerra comercial entre los países por las tarifas que uno impone de un país para otro. Además, los posibles ataques terroristas, la gente tiene mucha ansiedad con relación a eso, de ciertos países no pueden visitarlo, o los mismos Estados Unidos le dicen que no vayan a esos lugares porque existe mucho riesgo de ataque terrorismo. Usted va al aeropuerto, oiga, y es todo un proceso para poder montarse en el avión para tratar de evitar eso. Todo eso causa ansiedad. O la posibilidad de guerras nucleares. Ahora mire lo que son, ahora lo que están hablando entre Corea del Norte y Estados Unidos, y Corea del Sur, y Japón, y Rusia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y además, qué sé yo, las epidemias. ¿Se acuerdan unos años atrás la epidemia del ébola en África? Todo ese tipo de cosas, lo que causan en las personas en nuestros tiempos, en nuestros días, es mucha ansiedad, mucho estrés. ¿Ok? Y este constante estrés en la vida de las personas se acentúa aún más por la rapidez y la forma en que los medios de comunicación llevan las noticias a las personas. ¿Por qué digo esto? Dice, porque ahora no hay que esperar para recibir malas noticias. Ahora, con el avance de los medios de comunicación, el desarrollo de las redes sociales, las personas están siempre constantemente bombardeadas con malas noticias, justo en el momento que pasan. No se da cuenta, ahora no hay que esperar un mes, 2 meses para conocer algo. Ahora mismo, en vivo, se transmiten las noticias, lo que está pasando, lo que pasa ahora, hace qué sé yo, 10 minutos, 5 minutos, todo el mundo lo puede ver instantáneamente, viéndolo en vivo todo lo que está ocurriendo. Todo eso causa mucho estrés. Y dice aquí, el efecto de ese estrés en la vida de las personas tiene un efecto no solo físicamente, y eso ya lo hemos hablado anteriormente, el efecto que tiene el estrés en la vida, físicamente en el cuerpo de las personas y en la salud, sino que también afecta la manera en que las personas reaccionan ante esas situaciones que enfrenta. Pero cuando analizamos detenidamente, nos podremos dar cuenta en la manera en que las personas reaccionan a esos desafíos, tiene su origen no en la información misma que ellos reciben, sino en la manera en que las personas procesan mentalmente lo que reciben. En otras palabras,
las reacciones de las personas tienen su origen en la mente de las personas y no fuera de ellas. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo aquí que en realidad cuando uno se pone a analizar todo ese estrés, todo ese temor y esa ansiedad que siente uno, el origen no lo tienen porque nosotros recibimos esa mala noticia. Lo que causa esa ansiedad en uno, ese estrés en uno, todo ese problema en uno tiene su origen. Y su origen lo tienen, estoy diciendo, en la mente de las personas. Cuando uno siente temor y siente miedo, todo empieza en la mente de las personas. Cuando uno enfrenta incertidumbre, lo que uno comienza a pensar que es lo que va a pasar en el futuro. Tú pierdes tu trabajo y tú vas a comenzar, hoy, ¿cómo voy a hacer ahora yo con mi familia? ¿Cómo voy a pagar yo la renta esta? ¿Cómo voy a pagar el mortgage? La hipoteca, ¿cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer lo otro? ¿Ok? O cuando tú tienes algo que viene inesperadamente, viene la mente, primero vienen los pensamientos vienen a la persona y entonces él comienza a hacerse preguntas y comienza a crear un estado de ansiedad, esos pensamientos en la persona, y eso tiene un efecto en sus emociones, y ese efecto no solamente en las emociones, tiene un efecto en el cuerpo y además tiene un efecto en las acciones que uno toma. ¿Cómo reacciona uno, ok, con relación a esas cosas que uno tiene en la mente? Ahora, primero nace en la mente. Son los pensamientos en realidad los que nos llevan a la ansiedad, son los pensamientos que nos llevan al estrés. Son los pensamientos, la mente, todo lo que nosotros pensamos, lo que nos va a llevar a ese tipo de cosas. Y eso no lo digo yo, eso lo enseña la Biblia y lo vamos a demostrar ahora. Dice aquí, esto lo confirma la Biblia. La Biblia enseña que la manera en que las personas piensan tiene un efecto en la manera que ellos actúan. Ok, ya eso lo hemos enseñado anteriormente. La manera, la Biblia lo enseña. Inclusive la Biblia enseña cómo nosotros debemos hacer cuando estemos en medio de ansiedad, en medio de afán. Todo ese tipo de cosas. Esta sociedad de nuestros días, con todos esos medios de comunicación, con todas las noticias que nos viven bombardeando cada día por el celular, por la televisión, por el cable, las personas que uno está interactuando con ellos. Todas estas cosas, ese tipo de cosas, comienzan a bombardearlo a nosotros y todo eso tiene un efecto en la mente de las personas y la manera en que nosotros procesamos eso mentalmente. La Biblia lo enseña, no lo digo yo, la Biblia lo enseña. Ahora, cuando nosotros vemos lo que nosotros estamos enfrentando, los pensamientos y todo, como decía, la Biblia nos enseña cómo nosotros podemos enfrentar eso. Nosotros no nos vamos a librar de eso. Pero como decía Cristo, dice, en este mundo ustedes van a tener problemas, pero confíen en mí porque yo estoy con ustedes y yo he vencido el mundo. En otras palabras, Cristo decía y enseñaba, oye, ustedes no van, estoy parafraseando, ustedes no van a dejar de tener problemas. El asunto es que conmigo ustedes van a poder saber cómo enfrentar esos problemas. Esa es la promesa de Dios, ¿ok? Ahora, dice aquí, es por eso que en muchos pasajes de las Escrituras se nos instruye a cómo lidiar con nuestros pensamientos. Los pensamientos tienen un poder extraordinario en la vida espiritual del creyente en Jesucristo y lo vamos a demostrar eso. Es por eso que yo digo que no hay tentación sin pensamiento y que en ocasiones los pensamientos pueden más que la unción. Esa es la opinión mía, eso es lo que yo estoy diciendo. Yo digo que no hay una tentación que no empiece primero en la mente de las personas. En la mente de las personas. Primero tiene uno que comenzar a sazonar y a pensar antes de uno a ceder a la tentación. ¿Ok? No todo comienza así de repente, por lo regular. Todas las tentaciones y todo lo que uno cae, siempre uno lo procesa primero en su mente. Por eso la Biblia enseña, el apóstol Santiago enseña, de que el pecado no se origina dentro de las personas. Las pasiones esas que están dentro de uno, enseña la Biblia, en el libro de Santiago, eso tiene un efecto en uno y uno comienza a darle mente, como dicen las personas, comienza a entretener, alimentar pensamiento y eso da a luz, dice la Biblia, da a luz a que el pecado interiormente y después ese pecado nos lleva a la muerte, lo que dice la Biblia. ¿Ok? Ahora, para demostrar eso, mire lo que dice. Aquí yo digo, todo empieza en la mente de las personas.
Dice el efecto de los pensamientos en la fe del creyente. Y esto es para validar lo que yo decía. ¿Cómo afecta, aquí particularmente, afecta la fe del creyente, los pensamientos, la manera en que él piensa? ¿Cómo afecta eso? Lo que pienso y lo que creo. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 53 58. ¿Ok? Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, del lugar donde estaba, y venido a su tierra, observe que dice, vino ¿a dónde? Al lugar donde él se crió. Venido a su tierra, les enseñaba a las personas que estaban ahí, en su lugar de origen, en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? El versículo 55 continúa y dice, ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos, observe esto, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo allí, hágase de cuenta, Cristo salió, volvió a su barrio, volvió al lugar donde nació, volvió a ver a aquellos que se criaron con él, volvió a ver el vecino, volvió al amigo de su papá, José, ¿ok? Se creía que era hijo de José. Las amigas de María, volvió a su barrio, volvió a la gente que los conocían a él por años, ¿ok? Y dice aquí que la gente se maravillaron. Cuando lo oyeron hablar y enseñar lo que estaba enseñando, y dice, pero, ¿cómo? ¿Este es Gabriel? Pero si este hombre no llegó ni siquiera a un cuarto grado de elementary. Este ni siquiera, qué sé yo, este no terminó ni siquiera el high school. ¿De dónde sale lo que le está enseñando? ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿Ok? Este no es el que se crió con nosotros, en otras palabras. Su mamá se llama así, sus hermanos se llaman así, sus hermanas están con nosotros. Este no fue el que se crió con nosotros. Y dice aquí, y no hizo muchos milagros. Hay otro libro de la Biblia que dice, y no pudo hacer muchos milagros en medio de ellos. Él comenzó a sanar a las personas, comenzó a hacer lo que venía haciendo en otros lugares. En otros lugares que no era el lugar donde él nació, donde él se crió. Allí dice la Biblia que Cristo hizo muchos milagros y echó fuera muchos demonios. Pero aquí hace la observación que no pudo hacer muchos milagros. La pregunta es ¿por qué? Dice aquí, Jesús no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque ellos lo que vieron en Cristo fue el hijo del carpintero. Ellos no vieron al Hijo de Dios. No vieron al Mesías. En otras palabras, sus pensamientos ya estaban limitados a la persona. Ellos lo que vieron fue el hombre. Ellos lo que vieron fue lo que conocía. Ellos no pudieron ver, ellos vieron el envase por fuera, no pudieron ver lo que estaba dentro del envase. ¿Me sigue? Ellos no pudieron hacer eso. Sus pensamientos, la manera de ellos de pensar acerca de esa persona, estaba limitada a Jesús, el hijo del carpintero. Jesús, el hijo del carpintero, el albañil, el mecánico que me arreglaba el carro, ¿me sigue? Aquel que me pintó mi casa. Todos sus pensamientos estaban limitados al hombre. No lo podían ver más allá de eso. No podían ver la parte espiritual de eso. No podían ni siquiera creer que él fuera capaz de poder hacer eso que él está enseñando. No creen que él puede hacer eso. ¿Ok? Probablemente para ellos, y esa es una suposición mía, en sus mentes Jesús no era capaz de hacer lo que él decía que podía hacer. Posiblemente ellos en sus mentes comparaban a Jesús, el hombre,
con la capacidad de él para hacer aquello que él decía podían hacer. ¿Qué era lo que decían? Sanar a los enfermos. En otras palabras, él dice aquí, no pudo hacer muchos milagros, otro libro de la Biblia dice, sanaba a los enfermos, no pudo hacerlo. No pudo hacerlo, y no pudo hacerlo porque probablemente ellos, en su mente, ¿ok?, no podían reconciliar el hombre, el carpintero, del oficio de la persona, lo que él hace como hombre, con lo que es él. ¿Me sigue? Había algo, una pared ahí que no le permitía eso, no le permitía recibir lo que él podía darle a ellos, porque sus pensamientos, su mente ya estaban formadas. La manera de ver la persona ya estaba formada. ¿Me sigue? Y dice Cristo, nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta. Dice, no hay profeta sin honra. En otras palabras, todos los profetas que no reciben honra, que no reciben reconocimiento, son aquellos, los que no reciben reconocimiento, los que no reciben honra, son los profetas que van a profetizar y hablar por Dios ahí en la tierra, en el lugar donde ellos son conocidos. Y eso lo estoy parafraseando. Dice que porque Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En otras palabras, los profetas que reciben honra son aquellos que no van a profetizar ahí en el lugar de donde ellos vienen. O a su familia, a su casa, dice Cristo. ¿Ok? Yo no sé si le pasa a ustedes, a veces usted siente una palabra y le dice a un familiar suyo o a un amigo suyo muy cercano que lo conoce, ¿ok? Y entonces usted le dice, mira, yo creo que Dios dice esto y esto y esto, y entonces la gente pone duda y dice, y no le creen a uno. Tú te vas de ese lugar de tu casa y vas y le das una profecía a una persona por allá y Dios toca a la persona y hace un montón de cosas por allá con esa persona. Y la persona recibe la palabra y hace todo, tiene un efecto en ella. Pero sin embargo, tú esa misma palabra se lo da en tu casa y no te crees. Es más, hay personas, por ejemplo, que son líderes de la iglesia, son predicadores, son pastores y predican y las esposas o el esposo no está oyendo ni siquiera la predica. Para ellos no les representa nada, no tiene un efecto para ellos. Porque probablemente están como esta persona, están, ¿ok?, viendo a la persona, ¿me sigue? No están viendo más allá, están viendo el envase, digo yo, no están viendo el contenido, ¿ok? Ahora, eso que le pasó a Cristo, y si lo vemos en la parte práctica, pasa también en la iglesia de Jesucristo de nuestros días. Y ha pasado anteriormente. ¿Por qué lo digo? Dice, esto mismo ocurre muchas veces con los creyentes. Ellos reciben mucho de una persona, o sea, de un pastor, de un líder, de un predicador. Esa persona está hablando, le enseñando y reciben un montón de esa persona, reciben lo que está diciendo. ¿Ok? Lo atesoran, lo reciben. Y eso lo hace hasta el momento en que ellos comienzan a ver las debilidades de esa persona. Una vez ellos se dan cuenta de las debilidades de esa persona, entonces cambian la manera de ver a esa persona y para recibir lo que esa persona les da. En otras palabras estoy diciendo, yo no sé si usted ha observado personas, comienzan, van a la iglesia, ven un predicador, ven a alguien, ¿ok? Y esa persona tiene una palabra de vida para ellos, o predica la Biblia, enseña, y espiritualmente se están alimentando de esa persona. Pero muchas veces lo que ocurre es que en la medida que esa persona que está recibiendo, ese miembro de la iglesia, comienza a ver esa persona, ese líder, ese pastor del cual está recibiendo, y comienza a ver sus debilidades, comienza a ver lo que él hace, comienza a ver lo que actúa en él, comienza a ver, se acerca más y comienza a ver las debilidades como hombre o como mujer que tiene, ¿me sigue? Eso, en cierta manera, después constituye un obstáculo. Y entonces dejan de recibir de esa persona lo que recibían anteriormente. El comenzar a ver las debilidades de ellos, en cierta manera comienzan a impedir que ellos puedan seguir recibiendo de la misma manera que antes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la persona entonces comienza a verlo diferente. Por eso es que el efecto de la vida, lo que es el testimonio de la persona que predica la palabra de Dios, o los pastores, o lo que sea, líderes, ¿ok? Por eso dice la Biblia que los líderes tienen más responsabilidad que las mismas ovejas. ¿Ok? Tienen mucha responsabilidad porque lo que ellos predican va a afectar la vida de las personas. Y lo que ellos testifican. En otras palabras, por eso usted ve personas
que hablan una cosa y predican una cosa, y entonces cuando las personas lo ven y ve que totalmente lo contrario, que en realidad es una hipocresía, como los judíos en el tiempo de Cristo, decían una cosa y hacían otra. Cuando las personas, sobre todo personas nuevas, que no son muy maduros en Cristo, mucho tiempo en Cristo, comienza a ver esa distorsión, esa contrariedad entre lo que la persona está predicando y lo que él está viviendo. Oiga, eso le afecta a las personas, afecta la manera en que esa persona comienza a ver a esa persona. ¿Ok? Le afecta. Ya comienza a decir, bueno, espérate, este dice esto, pero en realidad hace todo lo otro. Y eso afecta la manera en que recibe, ¿ok?, lo que aquella persona está predicando. Le afecta. Porque comienza a pensar, este es un hipócrita. Cuando está sentado al frente ahí en la iglesia y comienza a verlo y dice, yo no le creo a este hombre. Y comienza a poner en duda lo que hay y lo que está diciendo, o la intención de lo que la persona está haciendo. Ok, ahora la pregunta es, ¿por qué esas personas paran de recibir cuando ven las debilidades de esa persona? Cuando ven lo que está haciendo. Igual que a Cristo. Esto vieron a Cristo nada más. No vieron el envase, no vieron el contenido, vieron el envase. Ahora, ¿por qué esas personas, igual que en aquel ejemplo de Cristo, paran de recibir? Y la pregunta es, ¿no es esa la misma persona que predicaba anteriormente y que tú recibías? ¿Por qué ahora no recibe? ¿O no es el mismo don espiritual que tenía esa persona cuando tú creías en él? El mismo don no cambia. La Biblia dice que los dones son irrevocables. La persona sigue haciendo lo mismo, pero hay algo ahora por lo cual tú no recibes lo que él está diciendo. Y eso tiene que ver con los pensamientos de las personas. ¿Sí? Tiene que ver con algo que afectó la manera de pensar de ella, la manera como concebía esa persona. ¿Me sigue? Ahora, lo que piensa acerca del individuo afecta la parte espiritual de lo que él le está dando. ¿Ok? Afecta la parte de la fe. ¿Me sigue? El tipo que está recibiendo, que ahora tiene duda, que el tipo ve la debilidad de él o ve lo que está haciendo, ahora comienza a tener duda. Y esa duda y esa manera, ese cambio en la manera de ver a esa persona, afecta la manera en que él venía recibiendo anteriormente. Eso es lo que dice. ¿Ok? Ahora la respuesta a eso, ¿por qué es eso? ¿Qué hizo? ¿Qué causa eso? Dice aquí la respuesta a toda esta pregunta es que su manera de pensar afecta la manera de creer. En otras palabras, su manera de pensar pudo más que su fe, digo yo. La manera de pensar pudo más que su fe, porque lo que él piensa afectó la manera de creer. Por eso, mientras más vemos las debilidades de otros, más expuestos estamos a ver el vaso frágil y no ver el poder de Dios que está en la persona. En otras palabras, nos concentramos en el envase y no en lo que Dios ha puesto dentro de ese envase. ¿Me sigue? Por eso a la gente hay que advertirlo, y yo tenía un pastor que decía antes, en la medida que ustedes vean mis debilidades, decía él, oiga, eso le va a afectar a ustedes. Y era como un warning, era como una advertencia. ¿Ok? Y decía, dejen de ver mis debilidades. Tienen que ver, porque yo soy un ser humano, tienen que ver lo que Dios está dentro de mí, lo que Dios puso dentro de mí. ¿Ok? Ahora, y eso lo confirma lo que es, mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro, y ahí se refiere al Evangelio de Jesucristo, en vaso de barro. ¿A qué se refiere? Hay un tesoro, hay un evangelio, dice que el evangelio de Jesucristo no es palabra, sino poderes de Dios. Y ese evangelio Dios lo ha puesto, lo ha sembrado en el corazón de uno, del creyente. Es un tesoro. Eso tiene un valor incalculable. Pero está dentro de ¿qué? De este vaso frágil, de este vaso de barro, dice la Biblia. Un vaso que cualquier cosita lo rompe. Tenemos debilidades, tenemos defectos, somos seres humanos. ¿Me sigue? Ahora, ese vaso de barro, dice aquí en 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, esto es un vaso de barro que Dios puso un poder dentro de ello. Pero la excelencia es el poder que Dios puso en él.
¿Me sigue? Aquellas personas no podían ver Cristo, estaban viendo el envase, el vaso de barro, el hijo del carpintero, al que ellos conocían, probablemente el que jugaba fútbol con ellos, el que conocía, ¿me entienden? Que lo vieron bañándose en el río, en el Jordán. ¿Me sigue? Pero no pudieron ver el poder de Dios, porque Dios usa vaso de barro. ¿Me sigue? Y a veces es un impedimento cuando la gente no logra diferenciar una cosa del otro y pone todo como si fuera el vaso. No, lo que Dios enseño aquí, lo que Dios pone en mí, eso es de Dios, eso no es mío. ¿Ok? La persona que va a orar por el enfermo y se sana, eso no lo sanó él. Eso es algo que Dios puso dentro de él, el Espíritu Santo que vive en él, que hace la obra. ¿Ok? Y seguimos. Y mire, para poder diferenciar una cosa de otro, mire cómo opera el vaso que Dios usa con el contenido de ese vaso. Mire, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, eso es Cristo hablando, entrará en el reino de los cielos, o sea, se va a salvar, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿el día de qué? Del juicio. ¿Ok? Muchos me dirán aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? Diciéndole a Cristo. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Me van a decir a mí, Cristo está diciendo, en aquel día van a venir gente, van a venir personas y me van a decir, oye Cristo, recuérdate que yo eché fuera demonios, recuérdate cómo yo te serví, recuérdate que hice muchos milagros, recuérdate que profeticé en tu nombre, recuérdate lo que yo hice. ¿Ok? Y entonces dice Cristo, yo le declararé a ellos, le diré a ellos y les responderé a ellos, nunca os conocí apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Aquí está hablando de personas, de creyentes, que estaban haciendo lo malo. El vaso estaba crack, estaba malo, estaba roto. Un vaso malo. Sin embargo, esta gente, dicen ahí, oye, yo profetizaba, eso no es de él, eso es poder de Dios. Oye, Cristo, yo echaba fuera demonios. Oye, yo hacía muchos milagros. ¿Me sigue? Porque en realidad, vuelvo y le digo, una cosa es el envase y otra cosa es el contenido. Una cosa es el envase y otra el contenido. ¿Ok? Cuando una persona cae en pecado, un líder muy famoso, ahí usted ha visto un montón de noticias sobre eso, por ahí, y cae en pecado, esa gente llevaron a Cristo un montonón, probablemente miles y miles de personas. Ellos cayeron, su ministerio, cayeron en pecado y todo, pero esa persona que Dios la usó para llevar a esos miles a él, esa gente, porque este cayó, no dejan entonces de tener aquello que él le dio. ¿Me sigue? Si fueron salvos, ahora no son, perdieron la salvación. Porque Dios es el que hace, Él está utilizando unos vasos para eso. Ok, ahora, miremos esto, mire el efecto ahora, en más detalle, del efecto de la mente, de la manera de pensar, y cómo nosotros tenemos que lidiar con esa manera de pensar, según la Biblia. Mire aquí el efecto de la fortaleza mental en las personas. Fortalezas mentales. Mire la definición que yo tengo, esa es mía, acerca de una fortaleza mental. Una fortaleza mental es una forma rígida, estricta de pensar que muchas veces nos lleva a ser inflexible para aceptar nuevas ideas y conceptos y cambiar la manera en que percibimos una realidad, idea o concepto. Una fortaleza mental es una manera rígida de pensar. Es algo que está fijo. Esta es la manera como yo lo pienso. Esta es la manera como yo concluyo. Y a veces es inflexible. No se adapta, no se abre para comenzar a recibir otras cosas nuevas, para cambiar esa manera de pensar. A eso que me refiero. ¿Ok? Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, refiriéndose a las fortalezas mentales. Dice, pues, aunque andamos en la carne, es el apóstol Pablo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas que nosotros usamos en la guerra, no son carnales, o sea, no son de individuos, son espirituales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aquí aparece la palabra destrucción de fortaleza. Está diciendo, no son habilidades carnales de mi cuerpo, del cuerpo tuyo, nada. Estos son habilidades, ¿ok? La lucha nuestra no es con nuestra carne, sino son habilidades espirituales que son poderosas para la destrucción de fortaleza. Ahora, aquí el apóstol Pablo está diciendo, la lucha de nosotros, ¿qué es?
son cosas, habilidades espirituales, ¿para qué? Para destruir militarmente fortaleza. O sea, tú te vas ahora, encuentras, qué sé yo, el fuerte en tu país, qué sé yo, militar, y entonces tú con eso lo echas abajo. No, no, aquí no está hablando de esa fortaleza física. Y lo vamos a demostrar más. Dice aquí el versículo 5, dice, el 4 dice, empezamos, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias son carnales y no poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿De qué está hablando aquí? Derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Lo vamos a ver ahora. La Nueva Traducción Viviente dice, ok, eso que dice derribando argumento en la Biblia del 60 de la Reina Valera, la Nueva Traducción dice fortaleza de razonamiento humano. A eso se refiere. Derribando fortalezas, ok, de razonamiento humano. Derribando manera de pensar. Y dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Número 1, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Aquí, cuando nosotros vemos, está hablando de la mente, está hablando de pensamiento. Dice fortaleza, como ya le dijimos, Pablo no está diciendo vamos a entrarle a tiro a fortalezas militares. No es eso lo que está. Está hablando de fortalezas mentales, de manera de pensar, que son estrictas, rígidas. Manera de pensar rígida, manera de pensar que tienen las personas que tú lo ves, que oiga, no salen de ahí, siempre insisten en eso mismo, en lo que la Biblia dice. ¿Ok? Cristo decía que el vino nuevo no se puede poner en un odre viejo, un contenido viejo, porque lo rompe. Lo nuevo tiene que venir con lo nuevo. ¿Me sigue? Mira otro término interesante aquí, palabra clave, argumento. ¿Qué es un argumento? Aquí dice la Biblia, no lo digo yo, derribando argumentos. Está hablando de las personas, está hablando de creyentes, derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Ideas contrarias que están peleando dentro de la mente de la persona. Un argumento es, lo que está diciendo aquí la Biblia, enseñando es, ¿ok? Y el apóstol Pablo está enseñando aquí que eso que Dios nos da a nosotros, ¿ok? Esa parte espiritual nos da, Dios nos va ayudando a través del Espíritu Santo. Derribamos argumentos, cosas en nuestras mentes que están peleando, que están luchando. Yo no sé si a usted le ha pasado que muchas veces cuando está en medio de los problemas, en los pensamientos, en la mente comienza, comienza y le predican algo o ven la Biblia. Y entonces comienza la lucha en el pensamiento. ¿Ok? Viene la duda. Y comienza, no, pero esto no puede ser así. Y entonces comienza a decir, la Biblia dice una cosa y comienza a contradecirla. No, pero no puede ser así. No, yo no creo eso. Yo no creo que Cristo pudo haber sanado a todos los enfermos. Eso de que Moisés le hizo así con una vara y partió el mar en dos, yo no creo. ¿Me sigue? Eso en la mente de la persona. Comienzan esos pensamientos a argumentar. Esas cosas que muchas veces el diablo es que la pone en la mente de las personas, comienza a argumentar espíritu de incredulidad, de duda, a argumentar todo lo contrario a lo que Dios te está enseñando. Lo que Dios pone, el Espíritu Santo pone en tu pensamiento, comienza ese argumento. Y dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que derribar esos pensamientos. ¿Cómo lo podemos derribar? ¿Cómo lo podemos derribar? Dice el apóstol Pablo. Y dice que tenemos que derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Qué está diciendo? En medio de los problemas, cuando la mente comienza a dudar y a decir, hoy qué va a pasar con mi vida, hoy qué va a pasar y esta enfermedad, y qué pasó y esta enfermedad, ahora el médico me llamó y me dijo, me dio este diagnóstico, hoy yo no creo que voy a poder resistir eso, hoy yo no creo que voy a poder, no voy a tener dinero para la medicina. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Es una altivez, algo que se levanta. ¿Sabe lo que la persona altiva que cree que están acabando, que son más grandes que todo el mundo? ¿Me sigue? Eso dice el apóstol Pablo y enseña la Biblia, que nosotros tenemos que hacer, derribar eso, esa lucha, esos pensamientos. Tenemos que llevarlo, el conocimiento, a esas cosas que vienen a nuestras mentes, que son contrarias a lo que la Biblia nos enseña, a lo que Cristo enseña, al conocimiento de Dios. Son cosas en nuestras mentes que se oponen a ese conocimiento de Dios. Y mire la parte práctica de eso. Dice aquí,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Me sigue? Dentro de ti hay una lucha, hay ataque de ansiedad, hay afán, hay cosas que están pasando y tú comienzas a luchar. No, pero yo creo que sí, yo puedo hacer esto. Y después comienza, no, pero ¿qué va? Yo no creo que voy a poder hacer eso. Y después comienza tú mismo, ¿ok? Para el creyente es la manera de tú contrarrestar eso con qué. Es lo que es la verdad con la mentira. Es sustituir lo que a nosotros nos enseñaron, ¿ok? De este mundo por lo que Dios enseña. Es un asunto de sustitución. ¿Me sigue? Y dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y mire la parte práctica. Y llevando cautivo todo pensamiento. Llevando cautivo, la manera, ahora, yo puedo llevar cautivo a una persona. Yo lo cojo físicamente, le meto, qué sé yo, lo amarro y me lo llevo cautivo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que la Biblia me está diciendo a mí que ese pensamiento que me está causando ansiedad, que me causa todo lo contrario a mí, a lo que yo quisiera pensar o creer, ¿ok? ¿Cómo yo puedo llevar ese pensamiento cautivo entonces? Dice la Biblia que en cierta manera implícitamente está diciendo, ¿ok? Textualmente está diciendo que tenemos que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, a lo que Dios dice, a lo que la Biblia dice. Hay un pensamiento que dice que yo soy una basura dentro de mí. ¿Me sigue? Que yo soy una basura, que mi mamá me dijo que yo no voy a dar para nada nunca, que yo nunca voy a llegar a nada. ¿Me sigue? Ese argumento, ese pensamiento contrario, ese pensamiento negativo. Entonces yo tengo que coger ese pensamiento dentro de mí y llevarlo cautivo. ¿Cómo lo llevo cautivo? Lo tengo que llevar cautivo con la verdad. ¿Ok? Lo tengo que llevar cautivo a la obediencia de Cristo, a la obediencia de la palabra de Dios, a la obediencia de lo que Dios dice. ¿Cómo lo llevo cautivo entonces ese pensamiento? Mi mamá me dijo a mí que yo no iba a dar para nada, pero la Biblia dice que yo soy hijo de Dios. ¿Me sigue? Yo soy hijo de Dios. Yo tengo que llevar ese pensamiento a esa verdad absoluta. La verdad absoluta que dice la Biblia que yo fui creado por Dios, que dice la Biblia que Dios planificó mi vida de antemano, que Él tiene buenas obras preparadas para mí, que Él me ama a mí, que Él no hace excepción de personas. ¿Me sigue? Esa es la manera de yo coger aquello que me está atormentando dentro de mí, que me causa ansiedad y me causa afán, y lo llevo cautivo, cautivo a la verdad, cautivo a la verdad, a lo que Cristo dice. Lo llevo para obedecer eso que Cristo dice, porque hay un argumento dentro de mí, en mi mente. ¿Ok? Ahora, dice aquí, llevando cautivo todo pensamiento, esa es la solución, someter todo pensamiento a lo que queremos, no dejar que ellos nos dominen o controlen. En otras palabras, lo que la Biblia está enseñando aquí, tú controlas esos pensamientos, no dejes que esos pensamientos te controlen a ti. Ahora, ¿cómo empezamos? Empezamos diciendo que el afán, la ansiedad y todo ese tipo de cosas empieza en la mente. Empieza en la mente de las personas, los pensamientos de las personas. Ahí es que comienza la ansiedad, el estrés y todo eso. Ahora, vamos a ver cómo nosotros enfrentamos eso. Ya vemos aquí, ¿ok?, que Dios nos da la capacidad y nos enseña cómo nosotros podemos enfrentar. Una vez nosotros manejamos esos pensamientos, ese argumento, entonces eso va a tener un efecto en nuestras vidas física y paz y todo ese tipo de cosas, y lo vamos a demostrar por la Biblia. Dice aquí, la Biblia también enseña cómo enfrentar los problemas y circunstancias de la vida que nos causan estrés y ansiedad. Eso lo dice la Biblia, lo voy a demostrar ahora. Eso es lo que yo llamo sustituir lo terrenal por lo celestial. Yo digo, la Biblia enseña, cuando uno ve la Biblia, que enseña que en medio de todas estas noticias malas, en medio de todo lo que tú puedes estar enfrentando, nosotros podemos enfrentar eso. ¿Qué hacer con esos pensamientos y ese argumento? ¿Ok? Aquello que te enseñaron a ti, que te dijeron que tú no servías. ¿Ok? Aquel que te violó cuando era pequeño. ¿Me sigue? Hay una esperanza, hay algo nuevo ahora. Hay cosas que nosotros nos enseñaron a este mundo, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar ahora. Tenemos que cambiar nuestra manera. El orden y la regla bajo el cual el creyente camina es totalmente diferente al orden y la regla del mundo.
pero nosotros fuimos entrenados en el mundo. ¿Me sigue? Por eso la Biblia enseña acerca de eso, del pensamiento, de la mente, qué debemos hacer. Y mira un ejemplo aquí. ¿Cómo nosotros podemos sustituir lo terrenal por lo celestial para conseguir esa paz que nosotros necesitamos dentro? ¿Cómo podemos enfrentar todo este bombardeo de problemas y de ansiedad? Y entonces, si tú estás pasando por ataque de ansiedad, esto es lo que la Biblia enseña. Y esto es parte nada más, porque la Biblia enseña un montón acerca de eso. ¿Ok? Miren esto, Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 8, dice, versículo 4, Filipenses 4, 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Aquí la Biblia está hablando, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo de Dios, dice, regocíjate, gózate. Y entonces vuelve y repite, oye, escúchame lo que te estoy diciendo. Gózate, es lo que está diciendo la Biblia. Mira lo que dice el versículo 5. Dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Dice aquí, escúcheme esto, por nada estéis afanados, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. En esto pensar. Y vamos a analizar esto. En medio del problema, en medio de la circunstancia, del afán, de la ansiedad, de todo ese tipo de cosas, la mente tiene un papel súper preponderante. ¿Ok? Ya lo dijimos anteriormente. Y vamos a validarlo más aquí con Filipenses 4, 4, 8. Miren lo que dice. El versículo 4 de Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. O sea, quita tu atención en lo que está enfrentando y ponla en Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo es que la Biblia me está diciendo a mí que en medio de la ansiedad, de los ataques de pánico, estoy empastillado, enfrentando problemas, o estoy enfrentando un montón de problemas que me causan ansiedad y angustia, y me dice a mí, Dios, a través del apóstol Pablo, regocíjate? ¿Cómo que me regocije en medio de ese problema? Regocíjate. ¿Sabe qué significa eso? Regocijado en el Señor, regocijado Señor. En otras palabras, no se da cuenta que en cierta manera, cuando uno se está regocijando, dándole gracias a Dios, cuando uno pone su atención, está quitando la atención del problema que tengo. Estoy quitando la atención de la enfermedad, estoy quitando el embarazo de la niña, estoy quitando de que perdí el trabajo y me estoy concentrando en Dios. Dice, regocíjate en el Señor, en Dios. Regocíjate en Él. En medio de tus problemas, te está diciendo la Biblia, tus ojos quítalo del problema, concéntralo en Dios y regocíjate. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo regocijarme así? ¿Cuál es la parte práctica cuando me dice a mí que me regocije en Dios? ¿Cómo? Mira cómo se puede regocijar. Mira cómo se puede. Cuando tú vayas y estés enfrentando esa situación, recuerda lo que Dios hizo en el pasado y dale gracias a Dios. ¿Qué hace? Tú estabas viviendo una situación ahora, comienza ahora, quita tu atención de lo que te hace causa de tu pensamiento, del argumento ese que está, de ese pensamiento que te quiere llevar allá atrás y que te tiene ansioso. Quita tu pensamiento y ponlo en Dios y regocíjate en Él. Dale gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias porque, oye, tú me has ayudado anteriormente. Haz memoria de lo que Dios ha hecho anteriormente. Eso es lo que hizo Asaf, uno de los salmistas. Comenzó a mirar lo que Dios ha hecho anteriormente. Dios ha hecho milagro contigo anteriormente. ¿De dónde te sacó Dios? Probablemente tú estabas metido en droga, ahora tú no estás metido en droga. ¿Me sigue? Ahora tú comienzas a decirle, Señor, yo te doy gracias por eso.
te doy gracias porque tú me sacaste de allí. La atención ahora tú la tienes puesta en Dios, no la tienes en el problema. Tú no estás ahí concentrado dando cranque y todo eso, porque eso es todo lo que te causa la ansiedad. ¿No sé? Ahora, ¿cómo puedes tú regocijarte? Acuérdate que todavía tú estás vivo. ¿Ok? Tú estás vivo. Y dale gracias a Dios. Señor, yo sé que estoy en medio de los problemas, pero comienza a acordarte de las promesas de Dios. Tú estás vivo todavía. Mientras uno está vivo, dice la gente, hay esperanza. ¿Me sigue? Hay esperanza, hay una esperanza. ¿Cómo te puedes regocijar en Dios? Acuérdate que tú tienes un techo, tú tienes una familia, tú tienes comida, dale gracias a Dios. Hay otras personas que están por allá, que andan debajo de un puente y no tienen ni siquiera una casa para pagar renta. ¿Ok? No tienen alimento ninguno. ¿Ok? Hay personas que no tienen hijos y quisieran tener hijos y no lo tienen. Entonces tú le das gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias. Mi hijo salió embarazada, eso es verdad. Salió embarazada, eso es verdad. Pero yo te doy gracias. Hay personas que no pueden ni siquiera tener hijos y tú me has dado hijos. ¿Me sigue? Lo que está diciendo la Biblia aquí es, quita tus ojos, tus pensamientos, ponlo, entreténlo y ponlo en Dios. Y comienza a darle gracias a Dios. ¿Ok? Dale gracias porque Dios te ha sostenido hasta ahí. Te ha ayudado hasta ahí. Esa es la manera práctica de hacer lo que dice el apóstol Pablo aquí, regocijado en el Señor. Mira que te digo, regocíjate en el Señor para quitar la atención del problema y ponerla en Dios. Ahora, mire lo que dice el verso 5. Verso 5 dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. En otras palabras, cuando dice aquí la Biblia, el Señor está cerca, ¿qué está hablando? Va a haber un día que todo esto se va a terminar. Esto es un tránsito. La Biblia dice que nosotros somos como turistas en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Este no es nuestro destino final. ¿Es verdad que aquí hay problemas? Sí, hay problemas. ¿Es verdad que hay enfermedad? Sí. ¿Es verdad que hay cáncer? Sí. Pero la Biblia promete que después que uno pase de este tránsito en que es la vida esta, dice que allí no va a haber enfermedad ninguna. Dice que allí no va a haber depresión ninguna. Es más, para aquellos que se andan quejando de matrimonio, dice que no se van a dar ni en casamiento, no va a haber casado. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Y entonces, aquí dice el verso 5, el Señor está cerca, Dios va a venir, Cristo va a venir, la llegada de Cristo se espera, ahí Cristo va a hacer, todas las cosas van a cambiar, y dice que cuando nosotros muramos vamos a estar con Cristo para siempre, ¿ok? Y es una esperanza. Porque si te pones a concentrarte aquí, en este pedazo, recuérdate una cosa, aquí hay una cosa cierta nada más, y la verdad es que te va a morir. Todos se mueren. ¿Ok? Salvo ciertas excepciones que Dios hizo en la Biblia. ¿Me sigue? Pero este pedazo es el tuyo. Es el que tú tienes que sacarle provecho ahora. Este pedazo es el tuyo. ¿Ok? El verso 6, ¿qué dice? Dice el verso 6 aquí de Filipenses 4, dice, por nada estéis afanosos. Dice por nada de nada, no estéis afanosos. Sino, en vez de estar afanado, dice la Biblia aquí, haz esto. Sino, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Aquí la Biblia de nuevo nos está enseñando qué está haciendo. Cuando tú vas, sean conocidas tus peticiones. En otras palabras, en vez de estar afanoso, métete a orar. Métete a pedir la ayuda a Dios. ¿Ok? La Biblia dice que uno no recibe porque uno no pide, o pide mal. ¿Me sigue? Aquí, ¿qué está haciendo? ¿Qué está enseñando la Biblia en Filipenses 4, versículo 6? ¿Qué está enseñando? De aquí de nuevo nos quita la atención, los pensamientos donde están concentrados, y ahora ponemos nuestro pensamiento, lo ponemos en Dios. ¿Ok? No es lo mismo que tú estás concentrado en ti. ¿Cómo voy a resolver eso? Que cuando tú te pones a orar y comienzas a pensar, Señor, pongo mi atención en ti. Tú toda la atención la quita de ti, del argumento que hay en tu mente, y la estás poniendo en Dios ahora. Eso es tu fe. Porque no tiene sentido que tú le pidas a Dios algo, en realidad si tú no crees que Él puede hacerlo. Entonces dice aquí, no estés afanoso. En vez de estar afanoso, vete a orar. Vete y concéntrate en Dios. Pon tu atención en Dios y mire el efecto que eso tiene en las personas. La parte práctica. Verso 7 dice que cuando nosotros hacemos eso, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Corazones a qué se refiere? A tus emociones en medio del conflicto, y vuestros pensamientos, ¿a qué se refiere? Y a tu mente por medio de Cristo Jesús.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, está hablando de mente, en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Tú te vas a orar, vas a poner tu atención a lo que es Dios, los ojos de tu problema lo va a poner en Dios. Y va a comenzar a orar. ¿Ok? Ya le diste gracias a Dios por todas las cosas. Y va a notar, dice aquí la Biblia, no lo digo yo, que eso va a causar un efecto en ti. Eso ahora va a tener un efecto que tú muchas veces la gente no lo puede entender. No lo puede entender porque en medio del diagnóstico de muerte, la persona está tranquila. Y la gente dice, pero ¿cómo esta persona puede estar tranquila? Eso es paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ok? ¿Qué va a tener un efecto? Va a tener un efecto en tu mente, dice aquí, cuando hacemos eso, y en tus emociones. Ahora tus emociones están calmadas, tus pensamientos ahora están calmados. ¿Me sigue lo que te digo? Porque ahora tú estás poniendo tu atención en Dios. Y eso va a originar ¿qué? Una paz dentro de ti. ¿Me sigue? Fíjese el efecto que tienen los pensamientos en la manera en que uno percibe, en la manera que recibe el estrés y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Y mire lo que dice el verso 8 de Filipenses 4. Dice, por lo demás, hermanos, ahora viene otra parte súper práctica en medio de esa ansiedad y de esos problemas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, observe eso, honesto, justo, puro. Aquí no está hablando de pornografía, ni lo sucio, está hablando de cosas puras. Todo lo amable, no de pleito, conflicto, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna y es digno de alabanza, en esto pensar. Ahí viene entonces la parte práctica. Otra parte práctica de eso de Filipenses 4. ¿Qué está diciendo? Tú te vas allí, pones tu atención en Dios. Ahora tu atención, los pensamientos no están vueltos locos. ¿Ok? Ahora tú en cierta manera voluntariamente, en la parte práctica, estás poniendo tu atención por allá. Ahora te va quedando ese pensamiento y esa cosa, la va cogiendo, la va llevando para otro, la va llevando cautivo. ¿Me sigue? Y además dice, ok, ¿cómo tú, interpreto yo, puedes entonces, con eso que Dios te da, que te va a dar paz en tu corazón y en tu mente, ¿cómo tú haces entonces en lo sucesivo? Bueno, Dios te da una capacidad, dice la Biblia aquí. Si la Biblia me está diciendo piensa en esto, es porque yo tengo la habilidad de cambiar los pensamientos. Me está diciendo piensa en esto. En eso pensar, piensa en lo bueno. Piensa en aquello que no te da, qué sé yo, no te da ansiedad. Piensa en cosas agradables. ¿Me sigue? De una vez las personas que si tienen el corazón malo, tienen adicciones, qué sé yo, la pornografía, una mente sucia, y esas personas que viven pensando todo el tiempo, viven pensando en las imágenes, es siempre dándole mente, dándole cranque a esas imágenes, a esas cosas que vieron, a todo ese tipo de cosas, dándole mente. Las personas cuando ceden a la tentación, muchas veces la mente, lógicamente, como digo yo, tiene qué sé yo, tiene un papel espectacular con la gente en las tentaciones. Porque a veces la gente comienza a entretener un pensamiento. Tú comienzas a entretenerlo, eventualmente eso te va a llevar, va a afectar tus emociones y te va a llevar a una acción. Aquí la Biblia está enseñando, cambia tu pensamiento. Ponte a pensar en otras cosas, cambia en lo bueno. No comience a darte ese cranque y ese pensamiento y ahí obsesionado con eso. Lleva cautivo esa altivez, esa cosa que te quiere alejar de Dios, a esa cosa que se opone a la promesa de Dios, al conocimiento de Dios. Llévalo cautivo. Esta es la manera de llevarlo cautivo. Dice este verso entonces nos enseña de una manera práctica qué hacer para evitar todo el tiempo estar bajo la ansiedad o el estrés. Esto no significa, y hago la aclaración, que no vamos a tener problemas. Esto es solo una parte de lo que la Biblia enseña que debemos hacer con los pensamientos. ¿Ok? Es una parte nada más. Yo no estoy diciendo que con esto la Biblia está enseñando tú estás libre de problemas de ansiedad y eso. No, porque hay otras cosas más que la Biblia enseña, aún mucho más profundas que tienen un efecto más profundo. La Biblia no solamente dice cambia los pensamientos, hay gente que vive cambiando los pensamientos y vuelve. No, hay otro más profundo y lo vemos a eso, por ejemplo, en Romanos 12:2. ¿Qué dice la Biblia con relación a los pensamientos? ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, dice Dios, hablando por el apóstol Pablo. Oiga, no se conformen, no se adapten, no acepten eso. No se adapten a este siglo, a este mundo, a este tiempo.
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, oiga, no se dejen moldear por este mundo. Al contrario, estoy parafraseando aquí, en otras palabras, sino transformen, su manera de pensar por medio de ¿qué? Por cambiar, por renovar la manera que ustedes piensen. Por renovar la manera que piensen. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y vuelvo y repito, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. En otras palabras, cambien por medio de ¿qué? ¿Cuál es el medio por el cual puede cambiar uno? Cambiando la manera de pensar, eso va a tener un efecto en uno. Cuando uno cambia la manera de pensar, no a la de este mundo que nos enseñaron, no aquella que te dijo que tú eres una basura. ¿Me sigue? No aquello que te dijo que la mujer tuya tú tienes derecho a adulterar, no. Sino a la nueva manera de pensar de Dios. ¿De dónde está? Está en la Biblia, está en lo que tú escuchas predicando, está en la palabra de Dios. Esa es la nueva manera de pensar. Ahora, ¿cómo puedo yo cambiar lo mío? ¿Cómo puedo yo sustituir y cambiar esa ansiedad por una paz que sea duradera de Cristo? ¿Cómo lo puedo yo hacer? Cambiando mi manera de pensar. Cambiando mi manera de pensar. Ahora, lo que me enseñaron anteriormente, yo tengo que dejar lo viejo y coger lo nuevo. Sustituir lo viejo por lo nuevo. Si anteriormente mi papá me dijo que para yo soy el macho camacho y que todo lo que respire yo le marcho y me acuesto con ella, teniendo a mi esposa, ahora la Biblia dice que tú no puedes abandonar a la mujer de tu juventud. La Biblia dice que lo que Dios unió en matrimonio no lo separe el hombre. ¿Me sigue? Tú ahora coges lo nuevo y lo sustituyes por lo viejo. Lo que te enseñó tu papá o lo que te enseñó el que te enseñó de este mundo, ahora tú lo vas a poder. Pero la única manera de cambiarlo, ¿sabes cómo es? Es cambiando la manera, pues. Es derribando esa manera, esa fortaleza de pensar. ¿Me sigue? Esa es la manera de hacerlo. Y con esto concluimos. Espero que le haya sido de beneficio, sobre todo a aquellas personas que están ansiosas, que tienen muchas. Hay personas que están siempre ansiosas con todo, cualquier cosa lo pone ansioso. ¿Ok? Yo creo que esta es una manera práctica que la Biblia enseña de cómo nosotros podemos enfrentar esto, sobre todo en este tiempo. ¿Ok? Ahora permítame orar por las personas. Como vimos aquí, la vida en realidad viene a través de Dios. Dios tiene en su palabra, esto es solamente una parte de eso. De una manera práctica, como nosotros podemos llevarnos. Lo que Dios quiere es bendecirnos. Dice que toda cosa buena, toda buena dádiva viene de Dios para nosotros. Dios quiere bendecirte a ti y bendecirme a mí. La manera de poder recibir esa bendición a través del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué es el Evangelio de Cristo Jesús? El mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Un mensaje de bien para ti. No un mensaje de divorcio, no un mensaje de suicidio. ¿Me sigue? Eso es del diablo, esto es del mundo, eso es mundano, eso es del diablo. ¿Ok? Un mensaje de reconciliación, un mensaje de restauración de tus emociones, un mensaje de paz entre uno y otro. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, eso es para que disfrutemos nuestra vida aquí, no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra. Si tú quieres recibir a Cristo Jesús y comenzar tu caminar con Él, en el mensaje de la cruz, dice la Biblia, del sacrificio de Cristo, para ti, para mí, solamente tienes que hacer esta oración. Y yo te voy a guiar a la oración. Cierra tus ojos si es posible, levanta tus manos si lo puedes hacer y repite esta oración conmigo. Mi Padre Celestial, yo vengo delante de ti en este día. Yo te pido que perdones todos mis pecados. En este día, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Señor de mi vida. Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida. De este día en adelante, yo te entrego el control de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esa es la oración que dice la Biblia. Tú comienza a caminar ahora con Dios, comienza a leer la Biblia, comienza a congregarte, a buscar una iglesia que te enseñe la Biblia solamente. No la Biblia y algo más. No la Biblia y algo más, sino que te enseñen la Biblia. No la Biblia y otro libro. La Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios. Los otros lo hicieron los hombres. Es la Biblia lo que hay que buscar. ¿Ok? Y comienza tu caminar con Dios. Vete a orar, como dice la Biblia. Está en medio de ansiedad, vete a orar a Dios. Vete a dile, Señor, esto es lo que yo tengo.
No tenga temor de pedir. No tenga temor. Dios es que hace el trabajo en nosotros. Ahora permíteme orar por ustedes. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo envío la palabra, Dios mío, de liberación en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de ansiedad, de ataque de pánico, en el nombre de Cristo Jesús, lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, toca a las personas, Dios mío, Padre. Declaro sanidad para cáncer, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Declaro, Dios mío, la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre las personas que están mirando, Dios mío, esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús.